Dios. Hola, buen día, somos el equipo número 2. Nos toca hablar sobre la hepatitis alcohólica. Los integrantes de nuestro equipo son Rentería Campos Ana Luisa, Valenzuela Gómez Leslie Estefanía y yo, su servidor, Damián Rodrigo Oyarzábal Valdés. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer lo que es el metabolismo, la fisiopatología de la enfermedad, los factores de riesgo, las lesiones, los síntomas, el diagnóstico y lo que es el tratamiento. Ok, ¿qué es la hepatitis alcohólica? Consiste en una inflamación del hígado asociada al consumo abusivo del alcohol, generalmente de forma continuada. Ok, metabolismo. Una vez que se consume el alcohol, una parte se elimina directamente por la orina, el sudor y los pulmones. Otra parte es eliminada por el metabolismo gástrico por acción de la deshidrogenasa alcohólica gástrica, pero la mayoría es eliminada a través del metabolismo hepático por medio de 3 vías en los hepatocitos, que comprenden. La primera sería la enzima de deshidrogenasa alcohólica hepática ubicada en el citosol. La otra vía sería el sistema microsomal de oxidación del etanol, ubicada en el retículo endoplasmático, y en la tercera vía sería la enzima catalasa ubicada en el peroxisoma. Comenzaremos con la primera vía, que es la deshidrogenasa alcohólica. Ok, esta se encarga de metabolizar el 80% de la totalidad del etanol formando acetaldehído, un subproducto alterado reactivo y tóxico que puede contribuir al daño tisular hepático. Para este proceso, la enzima reduce la nicotinamida adenina nucleótido, que es la NAD+, para formar nicotinamida adenina nucleótido en su forma reducida, que es la NADH, lo que genera un ambiente reducido en el citosol de los hepatocitos y los vuelve vulnerables al daño, tanto por el acetaldehído como por los radicales libres producidos durante el metabolismo del alcohol. Posteriormente, el acetaldehído es convertido en acetato de etilo por la enzima deshidrogenasa aldehídica 2 en las mitocondrias por medio de la reducción de la nicotinamida adenina nucleótido a nicotinamida adenina nucleótido reducida. Posteriormente, el acetato de etilo sale a circulación para ser eventualmente metabolizado en dióxido de carbono, para evitar la toxicidad en el organismo producida por el acetaldehído. Durante el consumo crónico del alcohol se ha observado una actividad exagerada de la deshidrogenasa alcohólica con la cual se produce en exceso de nicotinamida adenina nucleótido reducida, lo que genera un ambiente reducido permanente y por ende una alteración del equilibrio de óxido de reducción en el hepatocito. Como consecuencia, se genera hiperlactemia, cetosis, aumento de glicerofosfato y deterioro del ácido cítrico. Ok, ahora hablaremos sobre el sistema microsomal de oxidación del etanol. Se encarga de metabolizar un porcentaje menor al 10% del etanol ingerido. Sin embargo, la citocromo P452E1 es inducida solo durante un consumo crónico de alcohol, lo que hace que cumpla un rol importante en el metabolismo acetaldehído a concentraciones elevadas del etanol. En este proceso se requiere nicotinamida adenina nucleótido fosfato en su forma reducida, que es NADPH, y oxígeno molecular para producir nicotinamida adenina nucleótido fosfato NADP+, y agua. Lo problemático es que durante este proceso se libera una alta cantidad de electrones y con ello incrementa mucho más la formación de especies reactivas del oxígeno, lo que aumenta el riesgo de daño de tejido hepático. Por último, hablaremos de la enzima catalasa, que es la vía menor del metabolismo del alcohol. In vitro produce la oxidación del etanol acetaldehído en presencia de peróxido de hidrógeno, que es H2O2, generado por los sistemas de la NADPH oxidasa o de la xantina oxidasa. Fisiopatología. La hepatitis alcohólica se caracteriza por generar un cuadro de necrosis del hepatocito, infiltración de neutrófilos, activación de células de Kupffer e infiltración linfocitaria que rodea la zona del daño de los hepatocitos, los cuales conducen al daño hepatocelular. Ok. La importancia del factor de necrosis tumoral alfa en la enfermedad hepática alcohólica se debe a que las altas cantidades de etanol inducen a la citocromo P452E1. En los microsomas tanto de los hepatocitos como de las células de Kupffer y la xantina de oxidasa en el citosol, las cuales como productos de sus reacciones enzimáticas liberan altas cantidades de especies reactivas de oxígeno,
que se acumulan en las mitocondrias y producen la liberación del citocromo C, que activa la vía de apoptosis mediada por las caspasas, en los hepatocitos. A su vez, estas especies reactivas de oxígeno actúan como segundos mensajeros para la activación de las células Topher. Ok, otro factor sería la microbiota del intestino, la cual está compuesta principalmente por bacterias gram negativas, que como componente principal de su parol tienen lipolisacáridos, que actúan como endotoxinas. En condiciones normales y sin noxias significantes para el cuerpo humano, solo una pequeña cantidad de estas endotoxinas es transportada hacia la circulación portal para llegar finalmente al hígado. La exposición aguda o crónica al etanol produce una disfunción de la barrera intestinal, cambios en la composición de la microbiota intestinal y alteración de los polisacáridos, lo que induce un estado de endotoxemia, que es la presencia de endotoxinas bacterianas en la sangre y se caracteriza por una exagerada respuesta inflamatoria del hospedero. En condiciones normales, esto ya lo dije. El etanol también induce sensibilización a endotoxinas en las células Topher, lo que facilita la activación por esta vía. El estrés oxidativo en la mucosa colónica y el hígado generado por el etanol lleva a una disminución en la síntesis de hepcidina. La regulación negativa de la hepcidina se traduce en un aumento de concentración de hierro sanguíneo por incremento de absorción del intestino, lo que estimula la producción de más especies reactivas de oxígeno en las células de Topher, que contribuyen a la inflamación hepática. Las células de Topher representan el primer mecanismo de defensa ante agentes provenientes del intestino con expresión genética de citocinas que dan inicio a la cascada inflamatoria en el hígado. De esta manera, la hepatitis alcohólica, la activación de las células de Topher conduce a la producción de citocinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta, inducen a la producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 y factores quimioatrayentes como la interleucina 8. En el hígado, que atraen al sitio de inflamación neutrófilos, monocitos, linfocitos y favorecen la producción de especies reactivas al oxígeno. Todos estos componentes son los responsables de la disfunción, apoptosis y necrosis de los hepatocitos, que finalmente llevan a la falla hepática y a la generación de fibrosis sin el efecto es perpetuado. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. La cantidad de bebidas ingeridas y la duración del consumo del alcohol constituyen a los factores de riesgo más importantes en la aparición de hepatopatía alcohólica, sin una certeza clara sobre la importancia del tipo de bebida alcohólica que se ingiere ni el patrón de consumo. Se ha propuesto que para la lesión hepática progrese y supere la zona de esteatosis se necesita de otros factores que siguen sin definirse hasta el momento. Sin embargo, los últimos estudios han tratado de dilucidar los factores de riesgos que parecen ser los más trascendentales en el desarrollo de la enfermedad. Entre estos se encuentran la cantidad, que se ha descrito que con un consumo de entre 40 a 80 gramos al día de alcohol aumenta la frecuencia de hepatitis alcohólica en un 16.7% y que con un consumo mayor de 80 incrementa el riesgo de desarrollar cirrosis. El patrón de consumo del alcohol se ha encontrado que consumir alcohol fuera de las horas de la comida aumenta el riesgo de tener enfermedad hepática, incluyendo la hepatitis alcohólica. Y existe una mayor incidencia de hepatitis alcohólica en individuos entre los 40 y los 60 años. Existe más ocurrencia de hepatitis alcohólica en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, este hallazgo está relacionado con que los hombres son más propensos a consumir alcohol de forma excesiva que las mujeres
y las mujeres con menor volumen de distribución y mayor biodisponibilidad de alcohol debido a su menor metabolismo. Ya. En los alcohólicos crónicos se puede observar un amplio espectro de alteraciones morfológicas. Algunas de ellas son conocidas desde hace años, como la esteatosis, la hepatitis alcohólica y la cirrosis, y otras que se han reconocido más recientemente, como la fibrosis y la hepatitis crónica alcohólica. El diagnóstico de certeza del tipo de lesión hepática inducida por el alcohol solo puede establecerse mediante la biopsia hepática, y debido a que no existe una correlación entre las manifestaciones clínicas y el análisis morfológico. Vamos a hablar de la hepatitis alcohólica aguda. La hepatitis alcohólica aguda se caracteriza por la presencia de áreas de necrosis celular con un infiltrado inflamatorio constituido por leucocitos neutrófilos polimorfonucleares de localización preferente centrolobulilla. En estas áreas de necrosis los hepatocitos son grandes y con un citoplasma claro, y en su interior se observan cúmulos de un material homógeno e intensamente acidófilo, de límites irregulares y de localización perinuclear que reciben el nombre de hialina alcohólica o cuerpos de Mallory, y que están constituidos por una agregación de fibrillas de naturaleza proteica. Estas lesiones pueden asociarse a esteatosis, fibrosis o cirrosis. La esteatosis es el depósito de grasa en el citoplasma de los hepatocitos. Es la lesión más frecuente y se observa en mayor o menor grado en la mayoría de los alcohólicos como lesión única o acompañando a otras alteraciones más graves. La cetosis es la consecuencia de los cambios del metabolismo de los lípidos ocasionados por el alcohol y se caracteriza por el depósito de vacuolas de grasa de distintos tamaños en los hepatocitos que se van uniendo hasta formar una gran vacuola sin membrana que ocupa todo el citoplasma y se desplaza al núcleo hacia la periferia de la célula. En ocasiones se asocia a daño celular y se produce una respuesta inflamatoria con participación de linfocitos y macrófagos, consiguiendo los lipogranulomas. La esteatosis se localiza preferentemente en las áreas centrolobulillares, aunque puede extenderse a todo el lobulillo. La estatosis microvesicular alcohólica es una forma especial de estatosis que se caracteriza por la presencia de múltiples vacuolas grasas de pequeños tamaños en el citoplasma que no suelen desplazarse al núcleo. Esta lesión se distribuye en los hepatocitos situados alrededor de la vena central y muchas veces se asocia a una hepatitis alcohólica o una colestasis. La estatosis hepática aislada suele ser asintomática y manifestarse solo por una hepatomegalia blanda e indolora que disminuye a los pocos días de abstinencia. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas como astenia, anorexia, náuseas, vómitos y en ocasiones dolor abdominal. La hepatomegalia es constante y la ictericia frecuente. También es prácticamente constante el aumento de las concentraciones séricas de colesterol y de triglicéridos. La cirrosis hepática alcohólica, conocida como cirrosis micronodular, se caracteriza por la presencia de nódulos de regeneración rodeados de tejido fibroso que reemplazan a la estructura lobulillar normal. En los estados iniciales, los nódulos son uniformes, pequeños de unos 3 milímetros de diámetro, aunque en los estados finales el tamaño de los nódulos aumenta, semejando a una cirrosis macronodular como la de etiología postnecrótica. La cirrosis puede asociarse a lesiones de hepatitis alcohólica que suelen ser más intensas en la periferia de los nódulos de regeneración.
Entre el 5 y el 15% de los pacientes con una cirrosis alcohólica desarrollan un carcinoma hepatocelular y la causa de degeneración neoplásica no es conocida, y aunque existen evidencias experimentales sobre el potencial carcinógeno del alcohol, es posible que los virus de la hepatitis tengan un papel fundamental en el desarrollo de muchos de estos hepatocarcinomas. Se ha observado que existe una estrecha relación entre los anticuerpos frente a la hepatitis C y la presencia de un carcinoma hepatocelular en todos los tipos de cirrosis. La fibrosis hepática sin lesiones de hepatitis alcohólica, sin estatosis y sin cirrosis no es una entidad clínico-patológica suficientemente aceptada. Sin embargo, se ha observado que existe un número creciente de pacientes alcohólicos que presentan un aumento de colágeno hepático como única lesión histológica. Se había sugerido que la fibrosis dependería del colapso de zonas necrosadas tras una hepatitis alcohólica. Pero en la actualidad se considera que es consecuencia de profundas alteraciones. Las manifestaciones clínicas de la fibrosis hepática son más causadas que las de los pacientes con cambios mínimos o estatosis, pero menos intensas que las de la hepatitis alcohólica. Y por último tenemos a la hepatitis crónica alcohólica, que los alcohólicos presentan en ocasiones lesiones hepáticas semejantes a una hepatitis crónica de etiología vírica, pero el hecho de que se recupere tras la supresión de la ingesta de alcohol es muy sugestivo de que el agente responsable de la enfermedad sea el alcohol. La hepatitis crónica que presenta a los alcohólicos no tiene unas características clínicas definidas y en general se detecta al practicar una biopsia hepática. Ok, ahora hablaremos sobre los síntomas. Puede no haber síntomas o los síntomas pueden presentarse lentamente. Esto depende de qué tan bien esté funcionando el hígado. Los síntomas tienden a ser peores después de un periodo de consumo excesivo del alcohol. Como primeros síntomas puede ser la pérdida de energía, el poco apetito y la pérdida de peso, las náuseas, el dolor estomacal, los vasos sanguíneos pequeños y rojos en forma de araña en la piel. Conforme el funcionamiento del hígado empeora, los síntomas pueden incluir acumulación de líquido en las piernas y en el abdomen, color amarillo en la piel, enrojecimiento en las palmas de las manos, heces de color pálido o color arcilla y confusión o problemas para pensar. Ok, a mí me toca el diagnóstico. Este se establece mediante un historial clínico. Se hace así como un examen físico, también un examen como de preguntas o conocido como interrogatorio, que este es para saber pues cuál es tu historial de persona alcohólica, ¿no? Primero se hacen preguntas pues básicas, las de pues desde cuándo consumes el alcohol, qué tan frecuentemente lo consumes, cuándo lo consumes, cuánta cantidad consumes, si lo consumes un trago por gusto o si es porque sientes la necesidad de tomarlo. ¿Alguna vez fuiste o sea, en caso de ya notar que ya tienes más progreso, ya te hacen preguntas como, pues alguna vez pensaste en acudir a Alcohólicos Anónimos, que si has ido a hacerte diagnósticos frecuentemente para saber si estás bien, etcétera? Y luego vendría siendo pues el tratamiento. El tratamiento ya vendría variando. Obviamente, en todos los tipos de tratamiento, pues primero que nada tienes que hacer la abstinencia alcohólica. Pues ya sea, pues dependiendo, ¿no? Si lo que viene siendo la hepatitis alcohólica es leve, lo que tienes que hacer es abstenerte. Y muchas personas con la hepatitis alcohólica leve, solamente con abstenerse de 6 a 10 años, es más que suficiente como para curarse. Pero hay gente que aunque es leve, puede ser que le tome unos 2, 3 años más, ya que aunque era leve, es diferente, pues en cada organismo funciona de manera diferente. Entonces, 2/3 de las personas se curan de 6 a 10 años cuando es leve. Y luego, en casos ya más graves, no nomás es abstinencia casi siempre pues ya permanente, sino que en estos también se les recomienda como cuidar su alimentación y a veces pues depende, ¿no? A veces puedes tener que someterte a ciertos tratamientos, como pues, por ejemplo, hay personas a las que les recomiendan que pues se tienen que andar inyectando insulina, hay personas que pues les tienen que dar como suplementos dietéticos, hay personas que tienen que andar tomando constantemente como otros tipos de proteínas, ya sea como en cápsulas
o en diferentes maneras de preparar las comidas para que dé mayor cantidad de proteínas y pues sea mejor para la persona. Y pues como el tratamiento, como no el más básico, sino que es como el que más porcentaje de éxito tiene, pues vendría siendo el trasplante hepático, que vendría siendo pues simplemente trasplantar otro hígado y pues este tiene pues de un 80 a un 90% de éxito y esto pues lo que hace es pues cambiar tu hígado a otro nuevo para que así ya no tengas el problema que tienes, ¿no? Las referencias son pues de aquí y pues eso vendría siendo todo por nuestra parte. Muchas gracias.